Buenas tardes. Vamos a empezar las actividades conjuntas de la tarde, pero antes de iniciar la mesa redonda, la doctora Silvia Gardner del Hospital Valdebrón de Barcelona quiere hacer un anuncio que piensa que puede ser del interés de toda la comunidad FQ. Adelante. Gracias, Estela. Buenas tardes a todos. Y yo brevemente, para no cansarlos, quería hacer un poco este anuncio de este proyecto europeo que se llama HIT-CF. Como todos saben, en la actualidad, no van a leer la diapositiva, pero se las comento brevemente, que los tratamientos están enfocados, todos estos moduladores del CFTR, que más o menos van a cubrir el 90% de las mutaciones que presentan estos pacientes. Pero hay un 5% de mutaciones del CFTR que son raras, no F508, que en este momento y por varios años no están en la mira de hacer unos ensayos clínicos por parte de la industria. Entonces, sabéis que a lo mejor algunos moduladores que hay en la actualidad, otros que van a estar por venir, pueden ser eficaces como tratamiento para estos pacientes con estas mutaciones raras. Entonces, es importante identificar a este tipo de pacientes que pueden responder a estos medicamentos mediante el uso de organoides intestinales. Y el proyecto es un proyecto que se llama HIT-CF, como dije antes, a nivel europeo, consta de 2 pasos. Uno, identificar a los pacientes que pueden participar, son pacientes que tienen que ser más de 16 años y ya les digo, catalogados de mutaciones raras, que hay un listado. Van a ingresar 500 pacientes, van a ser incluidos y si in vitro con los organoides hay alguna respuesta, van a pasar al segundo paso, que es el ensayo clínico propiamente dicho. Entonces se va a colgar, este es el póster anunciando esto, se va a colgar en la página web para que se pongan en contacto, ¿no?, tanto pacientes o los médicos con nosotros, ya que somos el centro de referencia de España para este tipo, para hacer las biopsias rectales para obtener los organoides, que sabéis que se obtienen de la cripta intestinal y como son secundarios de células madres, se puede obtener como si fuera un mini órgano. ¿Vale? Y entonces ahí se pueden hacer estudios funcionales del CFTR. Bueno, así que entonces van a tener el anuncio en la página web. Nada más. Muchas gracias. Vamos a empezar la mesa redonda de la tarde con actividad conjunta para pacientes y afectados. Y yo voy a empezar presentándome. Soy Estela Pérez Ruiz, soy pediatra de la Unidad de Fibrosis Quística del Hospital Universitario de Málaga. Siempre aclaro, para quien no lo sepa, que éramos el antiguo Carlos Haya, luego nos cambiaron el nombre, pero todavía queda un poco de confusión. Y me han pedido la moderación de esta mesa en calidad de secretaria de la Fundación. Solo decir que me he estrenado en el cargo hace un año y que en solo un año he aprendido muchísimo. Que estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de enfrentarme a la enfermedad en un nuevo escenario, como es una comunicación entre médicos y afectados en un entorno distinto a lo que es el hospital y a la consulta. Y espero seguir aprendiendo y poder dar lo mejor de mí mismo para la Fundación. Con respecto a la mesa de la tarde, vamos a empezar con la doctora Laura Esteban, que es trabajadora social de la Federación Española de Fibrosis Quística desde hace muchos años, no quiere que especifique cuántos, y también profesora asociada de la Universidad de Valencia. Nos va a hablar de fibrosis quística y discapacidad invisible. Nos va a presentar un estudio que se ha llevado a cabo por el Grupo Español de Trabajadores Sociales para la Fibrosis Quística, promovido por la Federación, del cual yo creo que vamos a aprender mucho todos. Adelante. Laura. Estoy aquí. Bueno, muchas gracias. Pues como bien han dicho, vamos a presentar un estudio que hemos hecho este año, 2018, sobre la situación que hay en concreto en el tema del certificado de calificación de discapacidad.
Lo primero que quería hacer es aclarar un poco los conceptos, ¿no? Para saber dónde nos vamos a mover. Hay un Real Decreto que es el que va a regular todo el procedimiento de cómo se tramita este certificado, las ventajas que tiene, los pasos que hay que seguir, etcétera, etcétera. Y ya en ese procedimiento tenemos una definición de lo que se considera discapacidad. Y la definición dice: son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias previsiblemente permanentes, acordémonos de previsiblemente permanentes, que pueden impedir la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás, ¿vale? Aquí ya tenemos pues varios aspectos a tener en cuenta: el previsiblemente permanentes, el impedir la participación plena y en igualdad de condiciones que los demás. Entonces, bueno, la Administración reconoce que en la sociedad hay personas que pueden tener unas limitaciones y que no tienen la misma de igualdad de oportunidades. Entonces, se le ocurre hacer un instrumento administrativo que intente compensar estas limitaciones. Este instrumento se llama Certificado de Calificación de Discapacidad y se tramita en los centros base de valoración y diagnóstico. Bueno, pues hasta aquí todo parece así un poco hasta del sentido común. Este instrumento que intenta compensar estas limitaciones tampoco te va a salvar la vida, pero sí que te puede facilitar en algunos aspectos pues la inclusión. Pues yo que sé, tiene ventajas del tipo de pagas menos en la declaración de Hacienda, si te presentas a unas oposiciones te reservan una plaza, si tienes 2 hijos y uno tiene este certificado, pues ya tienes las ventajas de familia numerosa. O sea que tiene una serie de ventajas que compensan un poco. Ahora, la fibrosis quística, ¿vale? Todos sabemos que hay un montón de mutaciones diferentes, de estadios diferentes. Hay el que sube montañas, hay el que no, hay el que hace cosas y luego el que está en unos estadios es muy fluctuante, a veces está mejor, peor, pero en todos los casos, en todos los casos de fibrosis quística, hay una serie de características comunes, independientemente en el que te encuentres. Y esas características comunes son que es una enfermedad degenerativa y crónica, estés como estés, es así. Tiene una alta carga de tratamiento diario, o sea, el tratamiento te acompaña, lo hemos estado viendo esta mañana, todo el rato. Y hay etapas que tienes diferentes necesidades de intervención, pues por las dificultades. Hay muchas dificultades de inserción laboral, ya no solo de inserción a la hora de encontrar trabajo, sino de luego mantenerlo por el resto de características. Y en algún momento hay periodos de dependencia. Pues pensemos en recaídas, hospitalizaciones, espera de trasplante, etcétera, etcétera. Con esto parece claro, o sea, parece que no hay misterio a que la fibrosis quística provoca limitaciones en la vida diaria. O sea, tal cual, la fibrosis quística en general, independientemente de cómo estés. Pero ¿qué pasa? Que no todas las personas con fibrosis quística que solicitan el certificado se lo conceden. Entonces aquí viene nuestra gran pregunta, ¿por qué? O sea, vamos a ver, ¿por qué? Desde el Grupo Español de Trabajadoras Sociales para la Fibrosis Quística, que está compuesto básicamente por todas las trabajadoras sociales que trabajamos en asociaciones de las comunidades, es un tema que nos preocupa y nos ocupa mucho. Entonces, pues dijimos, bueno, vamos a ver si podemos hacer un estudio en el que nos diga realmente qué está pasando y si podemos encontrar alguna variable que arroje un poco de luz a por qué a unas personas se lo conceden y por qué a otras no. Y este es el estudio. Los objetivos que nos planteamos en principio fueron analizar la situación de las personas con FQ respecto al reconocimiento en España, o sea, ver qué porcentaje de personas realmente lo solicitaban y de las que lo solicitaban, a qué porcentaje se le concedían y a qué porcentaje no, porque hasta ahora solo teníamos un poco la experiencia profesional y el rumor, ¿no?, que te llega de las quejas de, ay, pues a mi primo se lo han concedido y a mí no, aquí tal. Entonces era un poco para poner esto en evidencia. Y luego valorar las variables concesión de denegación. Ya partíamos de unas hipótesis previas, que ahora veremos, y pues poner en valor la labor del trabajador social en estas asociaciones de pacientes con respecto a este tema y los retos y propuestas que planteamos. Y el objetivo máximo, el transversal de todo el rato, es disponer de evidencias lo más científicas posibles para reivindicar en estos aspectos.
El estudio, la metodología, aquí voy a ser súper breve, ¿no? Pero es para darle un poco de seriedad al estudio, ha sido triangular, se ha hecho una parte cuantitativa que lo que pretendía era sacar datos estadísticos y se han pasado encuestas a 440 personas, que es un porcentaje bastante alto dentro del universo, todos dentro de personas asociadas, dentro de las asociaciones. Y luego una parte cualitativa en la que se ha entrevistado a varias profesionales y a varias familias y que pretendía no solo sacar información, sino generar conocimiento para luego trabajar y poder intervenir y todo eso. Y bueno, la muestra que hemos tenido, ya pues empezamos a tener datos curiosos, ya que nos llamaban un poco la atención. Hemos mostrado la muestra tanto por edades como por la situación de trasplante. De las personas encuestadas, pues vemos aquí un poco la relación de las edades, porque luego nos planteamos también que a lo mejor la variable edad tenía algo que ver. Igual tenían concedido el certificado gente con más edad, puesto que parece que al ser degenerativa pues te encontrabas peor y los baremos priman mucho la parte física y tal. Y bueno, las edades estaban aquí, pues de 0 a 3, ahí lo veis, ¿no? El 13%, luego de 4 a 6 el 8%, de 7 a 12 18%, baja, vuelve a subir, y 26 a 35 ya el 26%, el 11%, y luego ya más de 45 solo teníamos un 5% de representación. Y en cuanto a trasplantados y no trasplantados, un 13% de la muestra está trasplantada y un 87% no. Bueno, también vimos a ver, cruzar la variable si el hecho de estar trasplantado influía en que te lo concedieran o no. Entonces, lo primero que quisimos ver es cuánta gente lo solicita, ¿vale? Porque a ver si estamos aquí buscando esto y luego al final tampoco es que interese tanto. Y vemos que lo ha solicitado un 82,2% y no lo ha solicitado un 11,8%. Los motivos que expone la gente que no lo solicita, en el 35% de los casos era un desconocimiento. Esto es el primer dato que nos llama mucho la atención, puesto que parece que era una cosa que sabíamos todos. O sea, esto ya nos hace ponernos a plantearnos según qué cosas. Luego un 30% no cree que se lo concedan, pues por la rumorología que corre dentro de es que no te lo van a dar, es que a unos se lo quitan, a otros no. Está ahí en un porcentaje de gente que pues al final decide no pedirlo. Un 19% no cree que lo vaya a necesitar. Y luego pues hay un 13% que, bueno, pues que no le apetece que nadie sepa que tenga fibrosis o que no le quiere poner etiquetas a la enfermedad o lo que sea. De la gente que sí que lo pide, decimos, bueno, pues a ver a cuánta gente no se lo conceden y a cuántas sí. Se lo conceden a un 77,8%, que bueno, pero a un 15% no se lo conceden. O sea, un 15% ya es un porcentaje que, ¿por qué no? Y en trámite, en el momento que hacemos el estudio, hay un 7%. Y luego, de la gente que se lo conceden, no ha sido un camino fácil, puesto que casi la mitad, el 40%, lo ha tenido que solicitar más de una vez. O sea, no ha sido a la primera voy y lo pido y ya, sino ha tenido que reclamar, ha tenido que solicitarlo en varias ocasiones y con mucha complicación. El perfil estadístico de las personas que finalmente sí que lo tienen y se lo han concedido, pues un poco también para ver si había así alguna cosa en común. La edad es de 18 a 35 años, o sea, cuando cruzamos la variable edad, la edad no es relevante, ¿vale? Porque no es ni a los más mayores ni a los más pequeños. Pues a casi la mitad está entre 18 y 35, que es casi la mitad de la muestra también, o sea, que no nos dice ninguna cosa así. El grado que dan en la mayoría, en casi todos, está entre el 33 y el 64%. La tipología es física en casi el 90%, porque luego el resto de porcentaje que falta aquí estaba combinado física con mental, física con sensorial, porque no está contemplado la tipología de discapacidad orgánica. Entonces, no, claro, pues no aparece. Y luego la antigüedad de los que lo tienen, en el 71%, en la mayoría, es desde hace más de 4 años lo tiene concedido. Bueno, el certificado puede ser revisable o permanente. Permanente es que una vez te lo conceden ya no te lo pueden quitar, y revisable es que pues te van revisando. Tampoco es muy aleatorio. El 47% de la gente que lo tiene es revisable y el 52% definitivo. ¿Con qué criterio? Pues no sabemos. Que son porcentajes tan iguales que no sabemos muy bien. Y luego una de las preguntas de la encuesta era saber si estamos en el camino de que realmente esto merece la pena
estudiarlo y reivindicarlo. Y el 92,3% nos decían que sí, que consideraban súper prioritario reivindicar o el certificado de calificación de discapacidad, bueno, esto es una cosa que le decían a la federación o a sus asociaciones, o algún tipo de documento que reconozca a nivel social y a nivel de integración las limitaciones que se tienen simplemente por el hecho de tener pues, una enfermedad que requiere la carga de tratamiento, las limitaciones, etcétera, etcétera, sin tener que estar pues tanta pelea. Los resultados estadísticos, ¿vale? Nuestra primera hipótesis era la del saber popular, era que realmente la provincia en la que solicitaras el certificado era una variable que era relevante en cuanto a que te lo concedieran o no. Hacemos la estadística, hacemos el cruce de variables, le pasamos el verificador ese chi cuadrado de Pearson y nos dice que efectivamente que la provincia es un factor relevante. Aunque, recordad lo primero que he dicho, el certificado tiene una ley nacional que lo regula y lo que pasa es que, claro, no vamos todos a venir aquí a sacárnoslo. Está en cada comunidad, en las pluriprovinciales, en cada provincia hay un centro base que lo tramita o más, según sean grandes, y en las uniprovinciales en cada distrito, pero todas se basan en el mismo baremo y aún así, donde te lo saques, estadísticamente sale que es relevante. Yo he traído aquí unos ejemplos, ¿vale? No se ven, ¿no? Los números. Bueno, pues los cuento un poco para que se vea. Por ejemplo, la Comunidad de Andalucía, ¿vale? Andalucía tiene sus 8 provincias y tiene, por ejemplo, en Córdoba, al 100% de las personas que lo piden, lo tiene concedido. Pero si te vas a Sevilla, un 55% de negados, de denegaciones. En Málaga, un 100% de concedidos y si te vas a Cádiz, un 33% de denegaciones. Bueno, si te vas a Castilla y León, pasa otro tanto de lo mismo. En Salamanca tiene un 100% de concesiones y en León un 100% de denegaciones. Y Valladolid tiene un 60% de denegaciones y Ávila un 100% de concesiones. O sea, son porcentajes así un poco. Luego, por ejemplo, si te vas a Baleares, en Ibiza tienen un 100% de... A ver, estoy contando los más así que llaman la atención, pero en casi toda España hay fluctuaciones. Si te vas a Baleares, en Ibiza tienes un 100% de concesiones y en Mallorca un 16, casi 17% de denegaciones. Bueno, y si te vas al País Vasco, pues toda la muestra que cogimos en todas las provincias, en Ávila, Guipúzcoa, Vizcaya, La Rioja, tienen un 100% de concesiones. Y en Navarra había 50% de concesiones, pero el otro 50% estaba en trámite, o sea, no sabemos cuál será el resultado, pero todo pinta que iría verde otra vez. Y Las Palmas es la que menos porcentaje de concesiones tiene. Tienen en Las Palmas un 24 no, en Santa Cruz de Tenerife un 13 no y solo lo tienen un 69%. Y luego también tenemos a la Comunidad Valenciana, que si te vas a Castellón tienen un 100% de concesiones, a Valencia un 92% de concesiones y en Alicante un 31% de denegaciones directamente. Bueno, esto ya es el primer dato tenemos todos los datos de todas las provincias, de todas las comunidades y de todo. Si alguien tiene muchísimo interés en saber de su región, desde la Federación le podemos facilitar la información, pero esto es un poco para que veáis la parte estadística, cómo está. Luego otra de las variables que nos planteábamos era si el acompañamiento en los trámites por parte de las trabajadoras sociales de las asociaciones tenía algún resultado, en positivo o en negativo, o era influido valorablemente. No es significativo. Hicimos los cruces estadísticos y tal y no ha salido significativo, pero sí que ha salido la estadística de el que primero informa y acompaña en los trámites. La figura que más informa es la trabajadora social. En los hospitales hay un 19% del personal médico, sanitario y tal que informa, y entre familiares y conocidos, pues el 20 y pico %, ¿vale? Y esta parte de aquí es si se tenía o no se tenía, ¿vale? Según quién te haya informado. Pues, bueno, no depende de quién te informe para que lo consigas o no, pero sí que quien da la más información es este profesional.
Y luego en la parte cualitativa, ¿vale?, había una pregunta abierta al final de la encuesta. Bueno, la encuesta tenía un montón más de preguntas y variables que no han salido significativas. Son curiosos los datos, pero la única significativa es el tema de la provincia. Y tenía una pregunta final abierta para que las familias, los usuarios, pudieran expresar un poco cómo habían sentido su proceso, ¿no?, de solicitarlo, de no solicitarlo y qué. Yo he traído aquí pues 4 casos que se repetían. De los 400 que cuentan, habían 4 casos que se repetían en maneras muy parecidas. Y tenemos que, pues las observaciones con más repeticiones. Una afectada. Debería haber más información sobre la problemática de la FQ en el personal encargado de evaluar el certificado de discapacidad. Al ser un problema que visualmente no se ve, tienden a no valorar las limitaciones y el esfuerzo familiar. La simple carga de tratamiento nos hace diferentes frente a otras personas. O sea, eso es un poco el sentir de muchas personas que han pasado por este proceso, el que no se han sentido valoradas en los tribunales la enfermedad al completo, sino solamente preguntas muy técnicas. Luego otro caso, así ya más concreto, de cosas que pasaron, más ilustrado, es: en mi caso, el certificado de discapacidad me lo concedieron al poco de nacer. Cuando me tocó la renovación, y además mayor, me lo denegaron. No lo entiendo, soy el mismo como una enfermedad que va a más y no a menos. Después de mucha lucha, por vía judicial, un médico forense me concedió el 45%. De aquí también habían muchos casos que se había denegado en primera instancia a nivel administrativo y luego cuando pasaban allá al plano judicial, los médicos forenses sí que lo reconocían. Y los dos que valoran son médicos. También a reflexionar. Otro caso, decepcionados con el médico que nos atendió en la inspección. Un total desconocimiento de la enfermedad. Que si cuando empezó a andar, que si cuando empezó a hablar, que si a los de la diabetes tampoco se les concede. Todo menos preguntarnos qué tipo de vida llevamos. Pues también había mucho sentir de la incomprensión. Y luego uno muy típico que se ha repetido varias veces es: en mi provincia lo solicité 2 veces y me la denegaron. Me empadroné en la provincia de mis padres y me la concedieron a la primera. Bueno, pues es la parte cualitativa que apoya a la estadística. Vale. Luego, en las entrevistas a las compañeras, el servicio de información y asesoramiento que tenemos en todas las asociaciones, las consultas más demandadas versan desde hace varios años entre las gestiones relacionadas con el certificado de discapacidad y el tema de los tratamientos. Ya no cómo se administran, que un poco también, sino la carga, la adherencia, pues todo lo que hemos estado hablando esta mañana. Pero ahí está el tema de la gestión del certificado de discapacidad. Y las necesidades que se perciben de intervención profesional como algo que está ahí es, por un lado, la acogida al diagnóstico y la adherencia al tratamiento, y vuelve a aparecer la discapacidad que no está reconocida en el sistema público, ¿vale? La invisibilidad de la enfermedad en un montón de planos, que sería una charla larguísima, en el cole, a nivel laboral, en un montón de sitios, y una de las causas es pues que no se ve, la invisibilidad. Y luego pues mucha necesidad de intervenir en el tema de la inserción laboral, sobre todo ahora que hay mucho porcentaje ya de personas más mayores. Como conclusiones finales que tenemos es que, bueno, está súper demostrado que la fibrosis quística provoca discapacidad derivada de la irregularidad de los episodios, la exigencia del tratamiento y la invisibilidad, que existe un documento que está regulado por una ley estatal, que es este certificado y que puede compensar, ya os digo que tampoco es que sea ahí, pero bueno, compensa alguna de estas limitaciones, pero que no todas las personas con FQ que lo solicitan lo pueden tener. Luego, otra conclusión que nos hacemos eco es que hay un porcentaje también de personas con FQ que no conoce su existencia y que la provincia donde se solicita, o sea, el centro base donde se solicita, influye en la concesión a pesar de basarse en baremos estatales. O sea, y la causa que le atribuimos es pues la invisibilidad. Luego, las trabajadoras sociales de las asociaciones de pacientes son un recurso muy significativo en el acompañamiento, en la defensa de derechos y en la intervención.
Y queremos destacar que ya no es solo una cosa que a nosotras nos parezca que haya que intervenir, sino que el 92% de las personas con FQ y sus familias pues consideran que esta debería ser una de las reivindicaciones que se debería de incluir en el movimiento asociativo, la existencia de un documento que compense estas necesidades. ¿Y cuáles serían las buenas prácticas que proponemos? Bueno, pues, a ver, yo personalmente pienso, y muchas de mis compañeras, que la buena práctica sería que todo aquel que quisiese solicitarlo, recordemos que hay un porcentaje de gente que no cree que lo necesite o no le apetezca, muy bien, pero todo aquel que quisiese solicitarlo lo tuviera concedido automáticamente. O sea, esa sería la primera buena práctica. Pero hasta que eso pase, pues nos tenemos que centrar un poco en la información y la sensibilización. O sea, información sobre todo proactiva, información que haga visible lo que es invisible. Pues, por ejemplo, cosas así muy prácticas. En los informes médicos que se presentan, ¿vale? Cuando un doctor nos pone, o una doctora, estable. Sí, está bien. Situación estable. ¿Pero estable qué? Con el apellido. O sea, hacer visible que está estable dentro de la gravedad y gracias a toda la carga de tratamientos que soporta y que además está llevando muy bien para estar estable. O sea, eso es un poco hacer visible lo invisible, sin decir ninguna cosa que no sea verdad, pero sacando a la luz por qué en un momento dado pues estás estable o estás mejor o lo que sea. Y luego muchísima información a los centros de valoración y diagnóstico. Ya tenemos experiencias de haber ido a hablar con directores, con directoras, con los profesionales y con resultados muy discretos, o sea, por no decir muy pocos. Ahora se están hablando de unos nuevos baremos, con unos nuevos, pues eso, que bareman otras cosas y tal, pero no sabemos muy bien eso cómo va a resultar. Pero hay que seguir informando y visibilizando para que vaya haciendo ahí camino. Y luego las campañas pues a toda la sociedad, porque al final pues si no se sensibiliza algo en concreto, pues algo así más general y bueno, y poco a poco a ver qué pasa. Se han hecho hasta buenas prácticas, por ejemplo, de intentar incluir en la formación continua del funcionariado el tema de la fibrosis quística a nivel físico, a nivel psicosocial, etcétera. Todavía no hay ningún resultado muy visible. En otras comunidades están en prensa todo el rato denunciando la situación para que se vea la visibilidad en ese camino. Pues bueno, ahí están, en camino todo. Así que esto es todo lo que tenemos por delante, un nuevo reto. Muchas gracias. Sí, espera. Y bueno, y si alguien quiere más información sobre este estudio, sobre otras cosas, o tiene ideas de líneas de reivindicación y de actuación, puede llamar a la Federación, que estaremos encantados de escuchar cualquier cosa. Muchas gracias, Laura. Ha sido una presentación preciosa. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario para Laura? Ahí tienes, para responder. Soy Paco García, de la Asociación Catalana. Venía yo con ganas de tu presentación porque, bueno, queda más que evidente la arbitrariedad total que hay en el tema. Creo que es uno de los elementos, además, de lucha por parte de la Federación que hay que conseguir y que hay que armonizarlo de alguna manera. Esto yo lo interpreto como una verdadera injusticia, ni más ni menos. Entonces, tenemos un elemento de lucha muy importante. Pero recordaba yo, mientras hablabas, una contradicción con la ley, por ejemplo, que hay a la hora de pedir la reducción de jornada, ¿no? Que tienes derecho, en principio, automáticamente a pedir la reducción de jornada solo porque forma parte la fibrosis quística de la lista de enfermedades graves con las cuales puedes acceder al derecho. Es curiosa la posible contradicción que se puede manifestar entre una declaración negativa cuando estás utilizando, a lo mejor, una ley a la que no se te puede negar. En Cataluña llevamos esto con bastante
incidencia, con bastante rigor, y debo decir que vamos ganando por ahora, ¿eh? Quiere decir que el reconocimiento lo vamos ganando contra las mutuas, claro, que no dejan de ser las mediadoras de la seguridad social, a fin de cuentas, ¿no? Eso, por ahora, todos los que se nos han presentado, que yo recuerde, los hemos ganado. Porque los intereses de las mutuas es a veces de hasta negar la evidencia. Es decir, nos hemos encontrado con negaciones de decir, es que no tiene FQ, no se han mirado ni la lista. Y desde luego el objetivo de cambiar los baremos, yo creo que técnicamente es posible, creo que se puede armonizar y que, bueno, que tenemos ahí un trabajo por delante que seguro que yo creo que podremos conseguir en algún momento. Pero el asunto es en concreto de la contradicción que pueda significar el que por un lado te tengan que dar el derecho que pides en la reducción de jornada y la calificación. Esto no me queda muy claro, se me desdibuja. No sé si tú tienes alguna visión. No, es que... Vale. Sí, es una contradicción. Por eso nos hemos centrado solo en este certificado de discapacidad, porque es el que más contradicciones genera, es el que genera negaciones, es súper complicado, y luego otras cosas como eso está incluida, fibrosis quística, en el reconocimiento de ese derecho. O sea, no lo entendemos tampoco. Juan, ¿alguna iniciativa a nivel parlamentaria podemos hacer? ¿Alguien que dé la cara y que se moje un poquito? Ya sabemos cómo está la estabilidad de este país, pero deberíamos picar alguna puerta porque es de vergüenza este asunto, ¿eh? ¿Alguna aportación más? ¿Alguien más? Aquí. Segunda fila. Aquí. Yo quería aportar a lo que había comentado el compañero, que para el reconocimiento de la prestación hay un requisito que pues, es una traba también para los padres que solicitan la prestación por cuidado de hijos menor afectados por enfermedad grave o cáncer. Y es que tiene que tener como mínimo un ingreso hospitalario, con lo cual, si se trata de que los niños estén bien, que estén asintomáticos, que no haya infecciones y se les cuida desde el minuto 1, nos encontramos con los casos de que los niños están bien, no han sido ingresados, pero los cuidados están ahí detrás. Y entonces pasa también como con la discapacidad, que hay muchas denegaciones porque no se cumple el requisito del ingreso hospitalario. Entonces no está tan ganado todavía tampoco el decreto. Sí. Aquí en la tercera fila, tercera y segunda. Hola, buenas tardes. Soy Ana María y soy de Castilla-La Mancha. He estado 22 años dentro de la Junta Directiva y sé lo duro que es esto, y ahora mismo en lo que es mi comunidad, ahora mismo vas a Albacete, sí, vas a Ciudad Real, no, Toledo, según les pille, Cuenca, sí, además lo tienen. O sea, yo soy de Cuenca y yo llevaba todos mis informes ahí, llevaba una carpeta que pagué y dice, no saquen nada. La fibrosis quística tiene, o sea, el 33% mínimo. A partir de ahí, claro, cada persona pues se ha tenido más ingresos, menos ingresos, y digo, ole, es que así tenía que ser en todos sitios. Sin embargo, hemos estado en Ciudad Real, ni siquiera hemos dado información, les hemos llevado libros, no nos han querido ni atender y se niegan a darla. Entonces, yo no sé quién legisla esto, porque yo ya lo digo en plan de Cuenca sí, Ciudad Real no, Albacete sí, bueno, y lo mismo que en España. Entonces, no le entiendo quién es el que legisla, el que dice fibrosis quística, por lo menos mínimo 33%. No, eso no es así, ¿eh? La fibrosis quística en ninguna parte de España, como mínimo, tiene concedido el 33%. Por eso está... No. Que no. O sea, que pone fibrosis
Sí, porque estarán muy concienciados en el centro base y habrán decidido que a los pacientes que vayan con fibrosis quística le van a hacer esa deferencia o una cosa así, pero la legislación está muy clara, es una legislación estatal, son unos baremos nacionales y por tener fibrosis quística no te dan el 33% en ningún sitio. Otra cosa es que en tu centro de valoración estén más sensibilizados o tengan alguna, no lo sé, pero legalmente no. Pero es lo que estamos comentando, en algunos sitios tienes más facilidades que en otras, por la interpretación de los baremos, por lo que sea, pero no, legalmente no hay nada que diga que porque tengas fibrosis quística te tengan que dar el 33%, si no, no estaríamos haciendo este estudio. Que ella me dijera, yo me quedé así, digo... Bueno, pues porque te lo intentaría explicar de alguna manera, así o lo que sea, pero no. Porque ya conocería mucha gente y diría, yo entiendo y estaría muy sensibilizada. Pues deberían de ser así de empáticos y recibir la información que se les dé y leerla también. Bueno. Porque uno que tiene pancreatitis y con eso ya no te lo doy, pero que mira lo que es fibrosis quística, eso no es pancreatitis. O sea, así muchos casos. Y tanto de pequeños a más mayores. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, yo quería hacerte una pregunta sobre los certificados de escolaridad. No es el certificado de escolaridad, es cuando los niños tienen necesidades especiales, como es dictamen de escolaridad, que te piden. Pues para poder, los centros que tienen concedidos fisioterapeutas, necesitas un dictamen de escolaridad positivo para poder utilizar esos usos. He tenido afortunadamente la suerte de que en el cole de mi hija han entendido muy bien la situación de su enfermedad y le están dando ese apoyo de fisioterapia respiratoria varias veces por semana con un dictamen negativo, pero entiendo que también se debería incidir en la parte no visual, porque efectivamente, claro, mi hija cuenta bien, se mueve perfectamente, es una cría encantadora, pero la procesión va por dentro y eso no lo admiten tampoco en esos dictámenes de escolaridad y creo que es algo muy positivo porque al final los niños pasan muchas horas en el centro escolar y esa ayuda adicional de ejercicio, de fisioterapia, de incluso ayuda postural en 1000 cosas, les resulta muy útil para su vida. No sé si lo estáis planteando también junto con el tema de la discapacidad, incidir en este tema, que también aprendan lo que es... Sí, estamos, o sea, la siguiente cruzada es la visibilización de lo invisible. O sea, por eso lo de que no se ve, que se tenga en cuenta. Porque es que, claro, yo he tenido esa suerte, pero la cantidad de niños que se podrían beneficiar de un servicio de fisioterapia en su colegio, si los dictámenes de escolaridad los admitieran, sería tremendo. Una última pregunta. Allí. Bueno, con respecto también tenemos otro baremo que también está dando también un poquito de problemática, que es el tema de la ley de dependencia, esta que se llamó. Claro. A ver, mi experiencia ha sido que a nivel mientras que la niña era pequeña, bueno, pues los baremos son unos determinados, en donde la parte, digamos, de una enfermedad que no sea discapacitante física clara, pues entraba dentro de ese baremo. En el momento en el que los niños son mayores de 6 años, el baremo cambia radicalmente y se empieza a valorar si te atas bien, si se puede atar bien los zapatos y todo el tema, toda la problemática que tienes de tratamiento, que es realmente lo que hace dependiente a la persona, no aparece. Entonces, los evaluadores se ven realmente frustrados porque quieren dejar reflejado esa problemática dentro del baremo y el baremo no les permite. Entonces, ahí también hay un problema grave de base porque está muy enfocado a la dependencia de adultos, la dependencia de personas mayores y dependencias de personas con limitaciones físicas, pero nunca la parte orgánica, que creo que siempre es la gran olvidada dentro de este tipo de baremos que afectan mucho a nivel de dependencia y que eso tampoco se está teniendo en cuenta. El valorador, ¿se me oye? Bueno, creo que se me oye igual, pero el valorador sí que tiene un espacio donde puede reflejar todo eso que si en este caso los papás solicitáis la dependencia,
podéis incidirle a él y decirle que lo que él muestre, que lo explique. Porque a lo mejor en un momento dado se puede valorar si tienes derecho a un tipo de prestación, a un tipo de servicio, un tipo de recurso a la dependencia, aunque tu baremo no salga positivo. Yo, como experiencia en Comunidad Valenciana, a nadie le conceden la dependencia. No tiene un grado de dependencia, independientemente de que por el mismo, porque los baremos están hechos, es un poco como, pues como lo que está hablando Laura de la discapacidad. Es un decreto de 1990, si no me equivoco, que está súper obsoleto y no refleja muchas patologías, no solo fibrosis quística, sino muchas patologías que se basan en un baremo típico de las actividades básicas de la vida diaria. ¿Puede comer solo? Pues claro que puede comer solo. Puede andar, puede correr, puede ponerse el pantalón. Y tanto para eso como para la discapacidad. Lo que pasa es que, pues eso, hay que reflejarlo todo y es un poco lo que dice, dar visibilidad a lo que es invisible. Igual que en los SPEs, que es lo que decía la chica esta de los colegios, lo mismo. Sí que depende un poco del informe médico que haga el médico. El médico puede aportar para el colegio un informe médico y hay como una coletilla, que ahora mismo no sé cuál es, que es como que aunque salga negativo, cara al dictamen escolar, les da la facilidad al colegio como para decir, pues sí que necesita una fisio en el cole. Pero pues esto hay que trabajar con todos, hay que trabajar con médicos para ver cómo pueden redactar mejores informes, a pesar de que muchas veces tienen muy poco tiempo y tal. Hay que, desde las asociaciones estamos los trabajadores sociales que también podemos aportar informes sociales explicando un poco esto, pues el día a día, y hay que trabajar mucho porque nos queda mucho camino. Bien, muchas gracias. Vamos pasados un poco de tiempo, pero como el tema interesa, creo que merecía la pena escuchar todas las aportaciones y los comentarios a este magnífico estudio de Laura. Te agradezco mucho que nos abra la visión a los médicos y seguro que en los informes podemos poner algo asociado a lo que son las características físicas y patogénicas de la propia enfermedad sobre el impacto emocional y social que representa. Yo creo que eso se puede poner, de hecho, nosotros lo hacemos una casilla al final, la fibrosis quística es informativa y explicar en ese contexto qué está pasando con una familia determinada.